Ahora vamos a continuar con el tema de la formulación de proyecto de inversión pública. Los proyectos, como hemos visto hasta ahora, es buscar darle una respuesta a una necesidad pública que tiene que ser justificada la intervención del Estado, tiene que ser específica la intervención del Estado, pero tiene que ser general para que me permita varias alternativas. Sobre esas alternativas ahora vamos a formular el proyecto para identificar cómo vamos a darle la sostenibilidad, vamos a cuantificar esas alternativas de desarrollo. Por ello que en la fase de formulación vamos a ver todos estos ítems y el ítem número 1 es horizonte de evaluación del proyecto. Cuando hablamos de horizonte de evaluación, nosotros tenemos que hablar sobre el ciclo del proyecto. En el ciclo del proyecto nosotros tenemos 3 niveles bien marcados: preinversión, inversión y posinversión. En el horizonte del proyecto se da dentro de la fase de inversión y posinversión, que es donde se va a ejecutar el proyecto y se va a dar sostenibilidad al proyecto. Por eso que las evaluaciones de beneficios y costos se dan en estos dos momentos. Es importante, dentro de la evaluación del horizonte del proyecto, determinar la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda, bien o servicio, la obsolescencia tecnológica y el periodo de vida útil de los activos. Son 3 factores muy importantes que nosotros tenemos que tenerlos claros y presentes. El Sistema Nacional de Inversión Pública establece que el periodo de evaluación es de 10 años. Hay excepciones que se sustentan técnicamente, como los proyectos cuya infraestructura tiene mayor tiempo de vida útil, ¿no? Un proyecto de irrigación como Chinecas, como Majes, hacer una carretera transoceánica, los proyectos de inversión no podrían medirse en un horizonte de 10 años, porque no serían viables. Por lo tanto, sus horizontes son mayores para poder hacerlo más viables el proyecto. Y porque van a tener más tiempo de vida útil la infraestructura que vamos a diseñar, ¿no? Entonces, normalmente el año 0 es el año de la fase de inversión, el año del 1 al 10 son la fase de posinversión en la cual se va a ejecutar el proyecto. Para esto, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un análisis de oferta y demanda. La oferta es lo que tenemos, lo que vamos a poder darle, pero lo más importante es la demanda, o sea, lo que el ciudadano necesita, y es lo que yo voy a cubrir. Para eso yo tengo que definir cuál es el bien y servicio que va a ser previsto al usuario en la fase de posinversión. En este sentido, en los servicios de proyecto intervendrán barrido, recolección, disposición final, que son servicios que yo presto. Entonces, almacenamiento. Yo lo que tengo que tener claro en mi análisis es cuáles las etapas del manejo y en cada etapa cómo estamos. ¿Qué quiere el ciudadano? ¿Qué quiere en almacenamiento? ¿Qué me demanda en almacenamiento? ¿Qué quiere en recolección? ¿Qué me demanda en recolección? Es decir, el qué quiere es qué me demanda. Y en este análisis de demanda yo tengo que entender que una vez identificado dónde están los puntos de necesidades, ¿a quién le voy a dar, no? O sea, ¿cómo esa demanda la voy a cuantificar? Ya, tengo una demanda en almacenamiento, pero ¿quiénes? ¿Cuánto? Y tendré una población total, que es la que abarca toda la influencia del proyecto, una población de referencia, que es la que está vinculada al proyecto, una población demandante potencial, que es la que no necesariamente va a ser beneficiaria con el proyecto, y una demanda efectiva, que es aquella que va a verse beneficiada por el proyecto. Entonces, estas poblaciones que yo tengo me identifican quiénes van a ser directamente beneficiados con el proyecto, aun cuando voy a tener una población que en realidad la demanda, que es una demanda potencial, y cuál es la demanda de la referencia o la población referencia que yo tengo. En este sentido, yo tengo que determinar los momentos de los servicios que voy a tener. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, han determinado que ellos tienen 3 servicios y tienen población demandante para estos 3 servicios. En relación a ellos, están identificando la población urbana que va a ser directamente beneficiada con ese servicio. Luego voy a tener metodologías para cuantificar el número de la población. Recordemos que la población no es estática, es dinámica, y el proceso de la dinamización de la población va a partir por 2 lógicas. Lógica número 1, aquella población que va a tener un crecimiento geométrico, es decir, la clásica a través de la población censal. Puede ser, y para ello yo tendré que utilizar
un ratio del último censo. Normalmente se prefiere utilizar un artificio matemático con los dos últimos censos para poder tener mejor sensibilidad en el momento de establecer esa población. Hago mi crecimiento geométrico y tengo mi población. Este es el método más usado y el más sugerido. Sin embargo, hay algunos datos que hay que tener en cuenta, o variables que muchas veces no las tenemos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto en San Isidro para mejoramiento del sistema de almacenamiento, yo diría, mi población en San Isidro son 20.000 personas. Mentira. La población en San Isidro tiene una población flotante que no necesariamente es turista, sino más bien es una población laboral que va a esa zona, que me genera mi tonelada de residuos y por lo tanto ya distorsionó mi cálculo y mi demanda. Esos datos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la demanda de barrido, igual, ¿cuántos kilómetros tengo? ¿Cuántos kilómetros van a crecer mi población? ¿Y eso dónde lo puedo sacar? Ese dato puede salir tranquilamente del plan de desarrollo urbano. Por ejemplo, aquí lo que se ha hecho es establecer cómo van a ir creciendo la demanda de barrido en el tiempo en relación al proyecto que tiene el gobierno local, ¿no? Las calles como por barrer como están, las calles que vendrían en el tiempo por barrerse y cómo es el crecimiento. En la demanda de recolección exactamente igual, como ya sabemos, los residuos sólidos son compuestos por residuos sólidos domiciliarios y residuos sólidos comerciales. Estos dos tipos de residuos nos permiten a nosotros tener los residuos sólidos municipales. Por lo tanto, yo necesito un indicador técnico. Ese coeficiente técnico va a ser la generación per cápita para el caso de la generación de residuos sólidos domiciliarios. Y ese código, ese coeficiente técnico no es que sea estático, también es dinámico con el tiempo. Por lo tanto, se aplica la misma forma geométrica y se establece cómo sería el crecimiento en relación a la población. Igual hago el tema para mi año base, cuánto es la generación de las instituciones en las que voy a estar, y hago igual mi crecimiento de tasa de mi tasa de crecimiento de generación y mi tasa poblacional. Esa, digamos, es la parte temática, numérica, en la cual yo calculo a través de ratios cómo vamos a ir creciendo, ¿no? En el tema de exposición final, exactamente igual, cómo van a ir creciendo en relación a la generación per cápita. En el tiempo voy a ir teniendo indicadores y me van a dar a mí un volumen en metros cúbicos de la cantidad de metros cúbicos que necesito para poder disponer. Recuerden que su proyecto a nivel de la demanda global, ¿yo cubro la demanda al año 1? No. Demando la demanda al año 10. Siempre la demanda a ser cubierta por un proyecto de inversión es al año 10. Por lo tanto, yo voy a tener mi demanda para cada una de las etapas y diría, para el tema de barrido necesito una capacidad de 133.000 kilómetros. Para recolección necesito tener una capacidad para 90.981 toneladas. Para disposición final necesito una capacidad de 1.647.258 metros cúbicos al año. Ese es el dato que a mí me interesa. ¿Para qué? Para luego pasar a mi análisis de oferta. ¿Por qué? Porque aquí yo ya hice una fotografía actual, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Y hacia dónde lo podría administrar? Entonces ahí voy a tener la particularidad que voy a tener bienes y servicios que yo voy a tener que producir. Entonces ahí mi pregunta es, ¿cuántas toneladas puedo barrer? ¿Cuántas toneladas puedo recolectar? ¿Cuántas toneladas puedo disponer? Para ello ya tenemos un avance en el diagnóstico y vamos a utilizar un nuevo término. La oferta optimizada. ¿Por qué la oferta optimizada es tan importante en la gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública? Porque la oferta optimizada es la forma en la cual el Estado dejaría de invertir, sin embargo no dejaría de lograr el objetivo. Por ejemplo, los colegios, ¿por qué es mañana y tarde? Por una demanda optimizada. Tengo mayor cantidad de volumen de alumnos, tengo infraestructura muerta en las tardes y por lo tanto ahora tengo horario mañana y tarde y duplico la capacidad de la infraestructura. Y ahora también tengo en la noche y es optimizar la oferta que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo dentro del análisis? Lo único que puedo mejorar en oferta, no puedo mejorar mi capacidad de operación, pero sí puedo mejorar la capacidad operativa de mano de obra.
todo caso, ahí en la oferta optimizada normalmente lo que está referido a mano de obra o a mejoramiento de rutas, o sea, mejoro rutas o mejoro mano de obra, todo aquello que sea mejorable sin mayor inversión, pues se convierte en mejoras, ¿no? Este es otro ejemplo para el caso de mejora de rutas, ¿no? Y con eso mejoro el tema de la recolección. Ahora, ahí hay que tener cuidado porque en el tema de los vehículos, cuando nosotros vemos la oferta, solamente tienen vigencia los vehículos que están dentro de su periodo de vida. En el tema de la disposición final, si no tienes un relleno sanitario, siempre tu oferta actual va a ser cero. Porque si no hay relleno, no hay oferta. Entonces, en esta oferta optimizada que conversamos, solamente podría optimizar mi rendimiento de operación de barrido y mis rutas de recolección. ¿No? En este escenario se plantea un incremento de rendimiento del personal del barrido, de acuerdo a los ratios de los estudios que tú puedes hacer, hasta 1.9 kilómetros por barredor. Puede ser menos, puede ser más, eso dependerá de tu realidad, ¿no? Y aquí un ejemplo para que se puedan distraer, cómo podrían mejorar esta zona de ruta. Es un mapa que tienen y ahora ustedes mejoren esta ruta para poder obtener el mejor tiempo y así tal vez reducir el número de vehículos a solicitarse, ¿no? Luego yo hago mi análisis de oferta-demanda. Ese análisis de oferta y demanda se hace sobre la oferta optimizada, es decir, la demanda total menos la oferta optimizada me va a dar a mí la brecha o el déficit. Justamente el proyecto lo que busca es esa demanda insatisfecha, esa brecha existente, cubrirla, porque con eso estaría logrando los objetivos de revertir el problema fundamental. Obviamente, lo que habíamos estado conversando, cuál va a ser el nuevo resumen del déficit. Para cada año, al final, yo me quedaré con el déficit final de 47.29 kilómetros, 251.35 toneladas y 251.35 toneladas que voy a tener, ¿no? Al final, esto es lo que yo necesito para poder hacer mis proyecciones de mis cálculos. Para ello he planteado alternativas técnicas. Estas alternativas técnicas, ¿cuáles son? Recordemos, siempre esas alternativas técnicas tienen tres factores: localización, tamaño y tecnología. Con estas tres opciones yo puedo ajustar cómo voy a poder dar solución. Entonces hemos dicho que la diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2 es construcción de infraestructura de reaprovechamiento y construcción tanto manual como mecanizada. Alternativa 2 manual, la alternativa 1 va a ser mecanizada. Entonces aquí ya planteo y comienzo a establecer, a formular cómo voy a darle solución a eso. Me comienzo a estudiar los datos principales y comienzo a establecer para almacenamiento cuáles serían mis criterios de acuerdo a la topografía, de acuerdo a los puntos de acopio que hemos identificado, y identifico cómo podría dar respuesta al volumen. Entonces, por ejemplo, yo necesito tener una capacidad de almacenamiento tonelada a día de 1.73 toneladas al día. Muy bien, para ello yo tengo el cálculo de volumen de almacenamiento, que es densidad sobre peso sobre volumen, pero profesor, espérate, tú tienes el tema de peso y tienes el volumen. ¿Por qué? Porque tanto el peso como el volumen, la densidad tú ya la determinaste en relación a tu caracterización de residuos sólidos. Entonces comienzo a hacer el análisis de cuántos materiales necesito y al final voy a llegar que necesito 209 recipientes o puntos donde voy a almacenar estos residuos, ¿no? Entonces ahí es importante tener que siempre vamos a tener bienes pero también servicios, porque yo no sabría dónde colocarlos. O sea, yo identifiqué cuántos necesito pero no sé cuántos colocarlos. Entonces necesito establecer que a través de una evaluación y un plan de distribución de recipientes voy a poder colocarlo. Ahí hay que tener un cuidado. Nosotros no compramos para reposición en el tiempo. Lo único que sí hago es identificar que se debe reponer. Pero no puedo yo comprar, si necesito 100, no puedo comprar 150, porque de aquí a unos años se van a lograr 50. No, eso no funciona.
En el tema de barrido igual, identificar categoría de vías, seleccionar equipos, definir turnos, establecer personal, capacitación, limpieza. Para eso tengo que determinar el índice de dimensionamiento de mis equipos, el peso específico de los residuos sólidos, el tema del barrido, cómo va a ser, y el tema, qué característica de barrido puedo tener mejor, ¿no? Identifico cuáles son las herramientas y equipos, las escobas, las palas, las de fibras largas, fibras cortas, y al final hago una tabla estandarizada de barrido que nos permita a nosotros ir midiendo los indicadores, en realidad cuáles estamos buscando para nosotros. Y luego al final llego a la conclusión que necesito equipos y también un diseño de ruta, ¿no? Adquiero los equipos y mi diseño de ruta para poder obtener esto. Por eso que se identifica la cantidad y el tiempo de vida útil. ¿Por qué? Porque es necesario luego, ya cuando veamos el tema de la evaluación, poner en la parte de operación y mantenimiento cómo esto va a ir afectando a mi flujo de caja. Porque no solamente se trata de invertir, sino también de reponer. Tomo de uniformes, el diseño de implementación. Para el tema de recolección, exactamente lo mismo. Identificar las diferentes fuentes, considerar las características físicas del terreno, seleccionar, considerar las opciones del equipo, evaluar las necesidades, determinar la cantidad de herramientas, evaluar la capacitación del personal, considerar consultorías para las rutas de selección. Entonces aquí, igual, indicador, ¿qué es lo que necesito? Habitantes, kilogramos, y sobre esos indicadores yo creo información. ¿Por qué? Porque yo voy a tener indicadores operacionales que necesito cubrir, que son mis objetivos. Entonces ahí comienzo a hacer mis cálculos, ¿no? Para un camión compactador, la fórmula sería tal cosa. Y siempre ahí vamos a tener el detalle de la densidad de los residuos sólidos, de ahí la importancia de dicha información. Al final defino que necesito adquirir 10 camiones, un camión volquete, camión baranda, porque eso está relacionado a lo que se tiene. Y se establecen cuáles serían estos tiempos de recorrido, el tema de los insumos para el personal que voy a tener. En el tema de la disposición final, identifico cuáles son las características que voy a realizar, qué tipo de estudio voy a hacer y especialmente tengo que identificar la zona en la que voy a hacer. Como les dije, hay algunos criterios establecidos por las normas y cuando solamente va a ser manual, cuando es hasta 20 toneladas, semi-mecanizado de 20 a 50 y mecanizado mayor a 50 toneladas. Es decir, esto no puede ser una condición de alternativa, sino más bien es una condicionante. Luego tengo que levantar un plano para saber cuál va a ser el cubicaje que voy a disponer para poder hacer un movimiento de tierra correspondiente. Luego todo el tema administrativo tiene que estar adecuadamente para poder, por lo menos cómodamente, gestionar el proceso. Tener sus instalaciones eléctricas, sus vías de acceso, etc. Adicionalmente a toda la parte administrativa hay una parte técnica, ¿no? Tema de cercos vivos, cercos de protección, recirculación y tratamiento de aguas, tratamiento de gases. Todo eso hay que costearlo, el tema del personal, la cantidad de uniforme, el tipo de trincherado o de encapsulamiento de los residuos, ¿no? Y al final voy a tener, por ejemplo, para este caso, para 90 toneladas, ¿qué equipos necesito? ¿No? Un cargador oruga, un D4 para que me ayude a mover y cuántas horas voy a trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Balanzas y la indumentaria con la cual va a operar los trabajadores, ¿no? Además, para poder tener en cuenta para la segregación en fuente, que es otro de los temas que podría ayudarnos para mejorar nuestro proceso, es formalizar y capacitar a los recicladores, tomar en cuenta la composición de los residuos. Es un proyecto integral, entonces tengo que ver todas las posibles soluciones para las alternativas que voy a tener, ¿no? Para la planta de reaprovechamiento igual, ¿qué necesito? ¿Qué características tiene? La experiencia del JICA, cómo han ido utilizándose para cada uno de ellos, para manual y mecanizado, el tema del número de personas, porque eso me va a determinar a mí el tema de la indumentaria, ¿no?
y saber cuánto van a ser los residuos que van a salir, qué tipo de residuos van a tener, qué equipos necesito para cada uno, cómo lo voy a reaprovechar, ¿no? Porque no debe ser que esté reaprovechando y la solución sea peor que el problema. Las vías de acceso al interior de la planta para poder trabajar. En el tema de reaprovechamiento, el tema de los equipamientos, que es muy importante para el reaprovechamiento, la infraestructura, como por ejemplo en Nauta tienen una planta de compostaje, ¿no? En el tema del reaprovechamiento, a su vez, hay que formalizar la promoción de una consultoría para cerrar el tema del proceso de formalización, elaborar un plan piloto, construcción de infraestructura, el tema de la identificación de consultorías que nos permita a nosotros mejorar la gestión técnica, administrativa y financiera para el diseño de herramientas, mecanismos para el logro del objetivo. Luego de ello viene, antes de ingresar a determinar el costo de cada uno, un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es muy importante hoy en día, el SNIP lo considera mucho porque nos permite a nosotros de una u otra manera prever que la inversión del Estado no se vaya, porque podría suceder algún accidente o algo. Entonces siempre voy a tener peligro más vulnerabilidad igual a riesgo, y por lo tanto en ese análisis de peligro y vulnerabilidad yo tengo que entender que el peligro estábamos todos, pero cuán tan vulnerable en relación a esa probabilidad de ocurrencia del peligro estamos, que es el tema de los fenómenos naturales. Entonces ahí hay que tener claro, dentro del factor de vulnerabilidad, mi exposición, mi fragilidad y mi resiliencia. ¿Por qué la exposición? Porque yo puedo estar en un lecho de río, en una quebrada seca. La fragilidad, mi casa aguanta o no aguanta, ¿no? El tema de tener la resiliencia, la capacidad de respuesta ante cualquier desastre, todos esos datos son sumamente importantes. A su vez, nos vamos a permitir nosotros a dar recomendaciones porque vamos a poder plantear escenarios entre lo que pasa ahora y lo que va a pasar después, ¿no? Nosotros para ello les presentamos una pequeña matriz de análisis de riesgos donde ustedes se responderán las preguntas y podrán decir cuáles son las etapas en las que tienen mayor riesgo, ¿no? El tema de análisis ambiental, por favor, ya saben, Decreto Supremo 052-2012 MINAM, que nos va a ayudar a establecer cómo articular y a quién tenemos que aprobar nuestros estudios de impacto ambiental. En este sentido, yo voy a tener variables y componentes. Es una matriz de causa-efecto bastante pequeña, bastante simple, que nos ayuda a identificar, ¿no? Este es un ejemplo de cuantificación de la valoración y la significancia que podría tener la construcción, por ejemplo, de un relleno sanitario. Para el componente agua, por ejemplo, voy a tener un riesgo de alteración de la calidad de agua por el río, mantenimiento de tuberías, desplazamiento de maquinarias. Ya han identificado que va a generar algunos problemas. Pero como les dije, no todos los impactos son negativos, también hay impactos positivos y eso también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Esos impactos positivos, cómo van a ir mejorando el ecosistema, los servicios, pero tener en cuenta que es necesario tener recursos para poder prevenir, mitigar o remediar los impactos que podrían generar estas actividades, ¿no? Acá presentamos un cronograma de acción, de alternativas en relación a lo que hemos evaluado, cómo podría hacerse el proyecto, cómo se va a implementar cada una de las alternativas en el tiempo. Y luego viene la parte numérica. Esta parte sí, por favor, se recomienda que tienen que hacer un costeo lo más real posible, porque recuerden que la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública ha establecido parámetros y márgenes. Entonces, cuando se haga el expediente ya no tengo mucha flexibilidad para poder irme demasiado lejos, y eso ya ha pasado, ¿no? Perfiles que son de 1 millón terminan costando 20 millones, pero porque no identificó cosas importantes. Que espero que ustedes sí tengan la posibilidad de hacer eso, ¿no? Porque esta es la parte netamente mecánica. ¿Cuánto lo necesito? ¿Cuánto es la cantidad? Y me sale el precio de mercado. Aquí lo importante es utilizar una base en Excel que te ayude a sistematizar toda la información. Esto lo vamos a ir pasando muy rápido para ir determinando los costos a precios de mercado. A precios de mercado.
Y sobre esos precios de mercado yo tengo que establecer también cuál es mi operación de mantenimiento para que juntos tener los costos de operación y los costos de inversión, operación y mantenimiento sin proyecto. Hago mi tabla de costos de inversión, operación y mantenimiento, donde tendría que me costaría solamente la inversión 46 millones, pero incluido operación y mantenimiento tendría una inversión de 209 mil millones. O sea, lo que yo voy a invertir en 10 años en la fase de operación y mantenimiento serían 281 mil millones. Entre otros proyectos que tenemos, este por ejemplo vale 21.254.213 nuevos soles. Con esta primera parte terminamos todo lo que es la formulación a precios de mercado. Yo quiero que en esta parte les quede claro la palabra precio de mercado. Tenemos que tener tres cosas en claro, por favor. Los costos de la formulación lo más reales posibles. Cotizaciones, S10. Oferta y demanda. La demanda es la demanda optimizada. Así, sin invertir un recurso el Estado puede optimizar sus recursos. La demanda es todo lo que necesita el cliente, en este caso el ciudadano. La suma, la resta entre lo demandado y lo ofertado es la brecha o déficit, que es mi objetivo a seguir. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.